Aquí tenemos el ejercicio 4 de la guía 3. Dice, un vehículo se mueve en forma rectilínea y su gráfico posición en función del tiempo está indicado en la siguiente figura. Y esta de acá sería la figura que describe el movimiento. Bien, donde tenemos el eje vertical para la X, para el cálculo de la posición, y el eje horizontal para lo que viene siendo el tiempo. ¿Ok? La pregunta es su velocidad. Nosotros para calcular la velocidad tenemos una ecuación, la misma de siempre. Velocidad media igual a desplazamiento sobre tiempo transcurrido. ¿Sí? Esto es lo mismo de siempre. ¿Qué sigue entonces? Para el desplazamiento sí o sí necesitamos dos posiciones. Siempre necesitamos dos posiciones. Y sus tiempos. ¿Ok? En este caso tenemos dos posiciones dadas. Tenemos que para el tiempo 0, recuerden que eso es un 0, para el tiempo 0, su posición ¿cuál sería? Su posición sería 20 metros. Y que para el tiempo 30, su posición ¿cuál sería? Menos 10 metros. ¿Ok? Ahí tenemos dos posiciones con sus respectivos tiempos. Solo nos quedaría calcular. La velocidad media es igual a... Recuerden que el desplazamiento es posición final menos posición inicial dividido tiempo transcurrido. Es decir, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? ¿Qué nos queda? Nos queda que nuestra posición final, por supuesto, es la que sucede al último. Por ende sería 30 menos, porque ahí está el menos de la fórmula, los mentira, sería menos 10, ¿cierto? Porque esta es la posición final, porque ocurre en el último tiempo, menos paréntesis, y ahora la posición inicial, que sería 20, dividido el tiempo transcurrido, que es el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final viene dado por este valor, por supuesto, lo que ocurre al último, es decir, 30 menos menos 0, ¿cierto? Porque el tiempo inicial es el del principio. Ojo, acá jamás va a ser negativo el tiempo. Sí, eso es importante. Tiempo jamás negativo. Nos puede dar negativo la posición, pero el tiempo nunca. ¿Ya? Estupendo. Entonces, calculemos. Menos 10 menos 20 es menos 30. Y dividido 30. Entonces, ¿cuál sería la velocidad media? Sería menos 1. Y en este caso, este se calculó en metros, este se calculó en segundos. Así que sería menos 1 metros por segundo. ¿Sí? Listo. Completado. Ahora la B. Su posición inicial. La posición inicial del cuerpo es la posición en el tiempo 0. Esta es la A. La B es la posición en el tiempo 0. En el tiempo 0, en t igual 0 segundos, ¿cuál es su posición? Ahí está. 20 metros. Posición inicial igual a 20 metros. Estupendo. C. Su ecuación de itinerario. Para la ecuación de itinerario recordemos que la estructura es posición respecto del tiempo, disculpen, puse metros, respecto del tiempo, igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Ok? Recuerde que cuando nos piden la ecuación de itinerario no tenemos que sacar esto. O sea, t es t. ¿Ya? Escribirlo. ¿Ya? En la ecuación de itinerario, t es t, no un número en específico. No vale, nunca va a valer 3, 4, 5, 6, a menos que yo les diga que calculen algo como tal. Pero cuando yo les pido solo la ecuación de itinerario, solo su ecuación, t es t, de modo que podamos calcular su posición en cualquier tiempo. Entonces,
sería x respecto al tiempo igual a la posición inicial, que es 20. Ya, eso es lo más bonito. 20 más la velocidad, que la acabamos de calcular, menos 1 por... Y ahora se multiplica por t y se deja así, ¿ya? Nosotros podemos trabajar un poquito esto, de modo tal que nos quede de este modo. X de t igual a 20 menos t, ¿cierto? Porque t por menos 1 es menos t. Y ahí tendríamos nuestra ecuación de itinerario. Nada más, hasta aquí se deja. No hay que hacer nada extra. Ahí está terminado. Sí, listo. Igual está listo. Ok. La D dice su posición a los 10 segundos. Y ahora sí. Miren. La letra D dice posición a los 10 segundos. X a los 10 segundos. ¿Cuánto vale? Ahora, en estos casos, cuando nos preguntan su posición respecto de un tiempo, aplicamos la ecuación de itinerario. Ahora se aplica. Ahora se aplica la ecuación de itinerario. Bien, entonces tenemos que usar lo que ya obtuvimos, la ecuación. X de t igual a 20 menos t. Y ahora se utiliza el tiempo que nos entregaron, que es eso de ahí. Ese es el tiempo. Esa es la posición respecto de este tiempo. ¿Esto cómo se lee? X de 10 sería la posición a los 10 segundos. Y ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces aplicamos la ecuación. Esta de acá, la que nosotros obtuvimos, la ecuación de itinerario. ¿Cómo sería? Posición a los 10 segundos es igual a 20 menos 10. Entonces la posición a los 10 segundos sería igual a 10 metros. Estupendo. La E. Distancia recorrida entre los 2 y 8 segundos de movimiento. Bien. En este caso tenemos algunos como conceptos que entender. En el MRU voy a escribirlo. Bien, en MRU la velocidad es constante. Recorre lo mismo en tiempos iguales. No hay variación en eso. Siempre va a andar de igual forma. Es decir, por ejemplo, entre los 0 y 2 segundos, el recorrido, la distancia, es igual a entre 2 y 4 o entre 8 y 10. ¿Por qué? Porque entre 2 segundos va a avanzar siempre lo mismo. Porque recuerden, es lo que recorre, no así el cambio de posición. Considerando esto, considerando que la distancia es igual entre 0 y 2, entre 2 y 4 y 8 y 10, entendemos que recorre lo mismo en iguales intervalos de tiempo. Entonces, si la pregunta es la distancia recorrida entre los 8 y 2 segundos de movimiento, si esa es la pregunta, ¿cuánto tiempo hay entre 2 y 8 segundos? Entre 2 y 8 segundos hay 6 segundos, ¿cierto? Entonces solo habría que calcular la rapidez media, que sabemos que es igual a menos 1 metros por segundo. Mentira, es igual a 1 metro por segundo, ¿cierto? Durante 6 segundos. Aquí probablemente usted se pregunta, profesor, ¿por qué usamos la rapidez y no la velocidad? La velocidad media
es igual a menos 1 metro por segundo. Eso estamos claros hasta acá, ¿cierto? Lo calculamos hace un ratito. La velocidad media considera y está hecha para calcular desplazamientos. ¿Sí? Además, sabemos que el módulo de la velocidad media es igual en movimientos rectilíneos, voy a poner eso, en MRU. El módulo de la velocidad media en MRU es igual a la rapidez media, ¿cierto? Entonces, el módulo de la velocidad media sería igual a la velocidad media, pero siempre positiva. Como es en una dimensión, la velocidad media, que es igual a menos 1, su módulo sería 1 metro por segundo, que es lo que recorre, no lo que se desplaza. ¿Ya? Es decir, eso sería rapidez media. Esto fue un poco enredado, pero espero que se haya entendido. Si no, vamos a trabajarlo en otros videos. Con eso en mente, sabemos que ahora sí, la rapidez media es igual a 1 metro por segundo. ¿Cuánto recorre este vehículo por unidad de tiempo? No cuánto se desplaza. Recuerden, como el desplazamiento es un vector, puede ser negativo o positivo o cero. Pero como la rapidez media es distancia, el cuánto se mueve, siempre es positivo. Ya, no importa que sea negativo. ¿Ya? Para la velocidad media retrocede 1 metro por segundo. Para la rapidez media se mueve 1 metro por segundo, no es negativo. Por eso ahora utilizamos este valor. ¿Ya? Queremos saber cuánto recorre en 6 segundos. Nosotros sabemos que la velocidad media, la rapidez media, es igual a la distancia sobre el tiempo transcurrido. Esto es lo que queremos calcular. Si eso es lo que queremos calcular, este que está dividiendo al otro lado pasaría multiplicando. Sería rapidez media por tiempo transcurrido igual a de distancia. De este modo nos quedaría 1 por 6 segundos igual a distancia. Entonces sería 6 metros igual a la distancia que recorre en 6 segundos. Es decir, se mueve 1 metro por segundo. Fueron 6 segundos, son 6 metros. ¿Ya? Estuve un poco enredado, espero que se haya logrado entender algo al menos. Aquí tenemos que aplicar mucho de concepto. ¿Ya? Y lo último, F, el instante en el cual el vehículo pasa por el origen. Ya. Lo primero que tienen que entender acá es que el auto se mueve en el eje X, ¿ya? En línea recta. El auto el eje X. Y el auto empieza ¿en qué posición? Lo calculamos hace un rato. Su posición inicial era 20. El auto parte en esa posición y retrocede 1 metro por segundo. ¿Bien? Lo que nos pregunta el ejercicio es ¿en qué momento el auto pasa por esta zona? ¿En qué momento el auto llega de aquí hasta acá? ¿Ok? Esa es la pregunta. Entonces, nos queda hacer ¿qué cosa? Tenemos nuestra ecuación de itinerario que relaciona la posición respecto del tiempo, x respecto de t, igual a 20 menos t, que es lo que calculamos hace un ratito. ¿Ya? Esa es nuestra ecuación. Lo que nos preguntan es ¿cuándo pasa por el origen? ¿Cuándo toca la posición 0? Es decir, que esto, que es la posición respecto al tiempo, sería 0 metros. ¿Sí? Y que esto de acá, esa de ahí, sería nuestra incógnita. En este ejercicio nos entregan la posición y debemos obtener el tiempo.
Entonces, sería 0, ¿sí? Porque esto que da x de t sabemos que vale 0, porque es en el origen. 0 igual a 20 menos t. ¿Qué sigue a ser? Sería traspasar el t, que está negativo, que es el que queremos despejar, pero está negativo a ese lado, está restando. Si lo pasamos al otro lado nos queda sumando, que es lo mejor. Siempre nuestras incógnitas tienen que ser positivas. O sea, tienen que estar positivas a un lado. Entonces, ese t que está restando pasaría al otro lado sumando. Sería t más 0 igual a 20. Entonces t sería igual a 20 segundos. Y ahí está listo el ejercicio. Check. Ahí sí. Check. Bien. Este sería el ejercicio de hoy. Espero que lo hayan entendido. Un ejercicio largo. E intenté hacerlo lo más rápido posible, pero tratando de explicar todo. Nos vemos.